Shalom, Masejet Brajot, la página Haftet Amud Aleph, la 29a. Estamos en la segunda línea. Vimos antes que Shmuel HaKatan fue el que setó, el que arregló la Brajá 19 en Shmonaesen, en Tfilat HaAmidah, la Brajá de Birkat HaMinim. Y al año siguiente, cuando él fue Shliach Tzibur, cuando vino a decir esa Brajá, se le olvidó. En esa época no rezaban del Sidur, sino de memoria, y se le olvidó cómo se dice la Brajá. Aparentemente en esa época solo los que iban a hacer Shliach Tzibur la decían, y a él se le olvidó y intentó recordarse, y aunque no se logró recordar la Brajá, de todos modos no lo pasaron de ser Shliach Tzibur. Y ahora pregunta la Gemara, Amai lo elu, ¿por qué no lo pasaron de ser Shliach Tzibur? Ve'amar Ravid amar Rav ta'a, בכל הברכות כולן אין מעלין אותו. בברכת הצדוקים מעלין אותו, חיישינן שמאמינו. Dice la Gemara, si alguien se equivoca cuando es Shliach Tzibur, en cualquier otra braja no lo pasan de ser Shliach Tzibur, pero si se equivoca en Birkat Tzdokim, en la Birkat HaMinim, sí lo pasan porque tenemos temor. Que ¿por qué es que no la está diciendo? Porque él mismo empezó a tener opiniones de Ot Kosvot, de Epikorsut, y por eso lo pasamos. Dice la Gemara, Shani Shmuel de Iutikna. Dice la Gemara, Shmuel es diferente, Shmuel HaKatan es diferente, porque él mismo fue el que arregló esa braja. Entonces no tenemos temor que él ahora piensa diferente. Dice la Gemara, Venihush Dilma Adarbei. Tengamos el temor, tal vez ahora piensa diferente a lo que pensaba antes. Amar Abaye Gmirei, Tava lo Avei Bisha. Dice Abaye, tenemos una enseñanza de nuestro Raboteinu, Gmirei, que el que era bueno no se vuelve malo. Pregunta la Gemara, Velo, Ve'aktiv ubeshuv tzadik mitzidkato ve'asa avel. Está escrito en el pasuk que cuando un tzadik se vuelve malo, entonces vemos que sí puede pasar. Dice la Gemara, Au rasha meikaro, aval tzadik meikaro lo. Dice la Gemara, depende. Si él era malo de un principio y Hazar Bichuvá y se volvió bueno, puede pasar que vuelva a ser malo. Pero si de antemano, como Shmuel HaKatan, de antemano siempre fue bueno, no puede pasar que se vuelva malo. Y pregunta la Gemara, Velo, Ve'atnan, está escrito en la Mishnah, Al ta'amin be'atzmecha ad yomotcha, שהרי יוחנן כהן גדול שימש בכהונה גדולה 80 שנה ולבסוף נעשה צדוקי. Vimos que Yohanan Cohen Gadol fue 80 años Cohen Gadol y después se volvió tzdoki. Dice la Gemara, Amar Abai, Yanai, Yohanan. Dice Abai, ese Yohanan Cohen Gadol, al principio él era el que sabemos que se llama Yanai, que él mató a muchos jajamim, que es decir, sí era malo desde un principio, y por eso al final volvió a ser malo. Esa es la opinión de Abai. Rove Amar, Yanai lechud, ve Yohanan lechud. Yanai rasha mikaro, ve Yohanan tzadik mikaro. Rove dice, no, Yohanan es aparte y Yanai es aparte. Yanai siempre fue malo, Yohanan siempre fue tzadik. Entonces dice la Gemara, Aníjale Abai, según Abai, entonces está bien. Yohanan y Yanai son lo mismo. Entonces no tenemos un caso de alguien que siempre fue tzadik y se volvió malo. El ale Rove, Kasha para Rove, que sí, Yohanan y Yanai fueron diferentes. Entonces Yohanan siempre fue tzadik y de todos modos se volvió malo. Amar lecha Rove, tzadik mikaro nami dilma adarbe. También dice Rove, también un tzadik que siempre fue tzadik puede volverse haz vejadira malo. Y aji amai lo asku. Entonces, ¿por qué no pasaron a Shmuel HaKatan de ser Shliach Tzibur? Dice la Gemara, Shani Shmuel HaKatan de Atchilba. De Amar Rav Yehuda Amar Rav Itema Rabbi Yoshua ben Levi lo yishanu ela shelo etchilba, aval etchilba gomra. Dice la Gemara, todo lo que hacemos, que un Shliach Tzibur que no dice el Birkat HaMinim lo pasamos de ser Shliach Tzibur, es cuando él ni siquiera empezó a decir la braja, la saltó del todo. Pero Shmuel HaKatan, él empezó a decirla. Y aquel que empieza a decirla, aun si les olvida lo que dice después, no lo pasamos de ser Shliach Tzibur, y por eso fue, según Rove, que no pasaron a Shmuel HaKatan. Sigue la Gemara y habla del rezo de Shabbat y pregunta, Ani Sheva de Shabta keneged mi, ¿por qué pusieron en el rezo de Shabbat 7 brachot? Amar Rabbi Chalafta ben Shaul keneged shiv'a kolot she'amar David al Amaim. En el versículo Kol Hashem al Amaim hay 7 voces y contra esas 7 voces hay 7 brachot en Shabbat. Dice Rashi que esas voces son las voces que escuchamos en Ar Sinai, cuando se dio la Torah, y se dio la Torah en Shabbat. Entonces tiene que ver Shabbat con esas voces, y entonces decimos las 7 brachot
contra esas voces, keneged esas voces. Pregunta la Gemara, Ani teisha de Rosh Hashanah keneged mi, ¿por qué en Rosh Hashanah decimos 9 brajot? Amar Rabbi Yitzchak de bin Kartignin keneged tisha azkarot sheamra Haná betfilata. Haná, cuando dijo su rezo alatz libi ba Hashem, le mencionó 9 veces el nombre de Hashem y por eso hacemos en Rosh Hashanah 9 brajot. Ahora pregunta la Gemara, ¿qué tiene que ver el rezo de Haná con Rosh Hashanah? De Amar Mar, Berosh Hashanah nifkeda Sara, Rachel veHaná. En Rosh Hashanah fue que tuvieron hijos Sara, Rachel y Haná. Entonces vemos que ellos tienen que ver con Rosh Hashanah. Dice la Gemara, Ani 24 de Ta'anita keneged mi. En Masechet Ta'anit está escrito que en los días de ayuno, que hacen un día especial de ayuno porque no hay lluvia, se dice 24 brajot en los rezos. Y ahí está escrito exactamente qué brajot se dice. Ahora pregunta la Gemara, ¿por qué decimos 24 brajot? Amar Rabbi Chelbo, keneged 24 renanot, sheamar Shlomo בשעה שהכניס Aarón lebeit kodesh HaKodeshim. Dice la Gemara, porque Shlomo Amelech, cuando terminó de construir el Beit HaMikdash y quería entrar, meter el Aarón Brit al Kodesh HaKodeshim, las puertas no se abrían, y entonces él dijo 24 cantos, 24 rezos para que se abran las puertas, y según esos 24 rezos de él, nosotros hicimos 24 brajot en el día de ayuno. Pregunta la Gemara, Yahi kol yom nami nimrinu. Entonces, ¿por qué lo decimos solo el día de los ayunos? Digámoslo todos los días. Dice la Gemara, Eimat amrinu Shlomo, cuando lo dijo Shlomo mismo, Beyoma de Rachmei, en un día especial que necesitaban compasión en especial. Entonces, en ese día es que lo dijo, porque las puertas no se abrían, entonces necesitaban un Rachamim especial, entonces dijo ese rezo. Ananami Beyoma de Rachmei amrei lahu. Nosotros también, en un día que necesitamos más misericordia que en otros días, es el día que decimos 24 brajot. Y sigue la Gemara, vuelve a lo que dijimos en la Mishnah, a la opinión de Rabbi Yoshua, que no se dice todas las brajot, los 18, sino me'en 18. Rabbi Yoshua Omer me'en 18, ¿no? Pregunta la Gemara, ¿mai me'en 18? ¿Qué quiso Rabbi Yoshua me'en 18? Como 18. Entonces, Rav Amar me'en kol braja u braja. La opinión de Rav, que lo que Rabbi Yoshua quiso decir, es que también se dicen 18 brajot, pero más cortas. Cada braja de la mitad, de las 12 que hay en la mitad, se dicen cada una más corta, solo el principio y el final sin lo que hay en la mitad. Shmuel Amar, Shmuel tiene la opinión, Shmuel tiene la opinión que lo que quiso decir Rabbi Yoshua es que todas las 12 brajot de la mitad y después de la braja 19 que hicieron Yavne, todas las 13 brajot de la mitad, todas las vuelven una braja larga, pero sale obviamente mucho más corto que decir todas las brajot, y eso es lo que dijo Rabbi Yoshua, que se dice cada día. Entonces ahora dice Shmuel, ¿cuál es la braja que se dice? Shmuel Amar Avineinu, que decir, esa es la braja y se dice así, Avineinu Hashem Elokeinu, la da'at de Rajeja. Cada parte de lo que está haciendo es en contra de otra braja que no se dice, sino se dice solo una frase en vez de toda la braja. Entonces la primera es en vez de decir Jonen Adat, y así sigue. Umol et levaveinu liiratecha, vetislach lanu liot geulim, verachakeinu mimach oveinu, vedashnenu beneot artzecha. Esta es en contra de la Birkat Hashanim, dashnenu beneot artzecha, unefutzoteinu me'arba tekabetz, ve'atoim al da'atcha ishpetu. Dice, los que nosotros decimos Melech Oev Tzedakah Mishpat, ¿qué decimos por esa braja? Decimos Atoim, que es decir, los que están juzgando, los Dayanim, si están juzgando mal, ve Atoim, si están juzgando mal, al Da'atcha Ishpetu, que es decir, enséñales a hacer los juicios como es debido, como tú quieres. Ve ala Reshaim Tanif Yadeja, dijimos, esto es en contra de la Birkat Aminim, ala Reshaim Tanif Yadeja, que es decir, que mates a todos los Reshaim, ve Ismechu Tzadikim בבניין עירך, ובתיקון היכליך, ובצמיחת קרן לדוד עבדיך, ובעריכת נר לבן ישי משיחך, טרם נקרא, אתה תענה. El final es en contra de la braja de Shomea Tefila, טרם נקרא, אתה תענה, y se termina diciendo, ברוך אתה השם, שומע תפילה. Entonces, según Shmuel, esto se dice Avinenu, en vez de decir todo el 18, según Rabbi Yoshua. Dice la Gemara, Lait ala Abai, aman de Matzli Avineinu.
Abaye maldecía el que rezaba viniendo. Quiere decir, según Abaye no es bueno usar esa forma de rezar cortamente, sino hay que decir todo el rezo como fue puesto de antemano. Dice la Gemara, Amar Rav Nachman, Amar Shmuel, Kol Hashana Kula Mitpalel Adam Avinenu, Chutz Mimotzei Shabbat Umimotzei Yamim Tovim, Mipnei Shetzarich Lomar Avdala Bechonen Adat. Dice Rav Nachman, todo el año uno puede rezar Avinenu, tiene la posibilidad, dijimos según Abaye no lo debe hacer, pero tiene la posibilidad, menos en Motzei Shabbat y cuando sale el día de Yom Tov, porque hay que decir Avdalá en el rezo, y en Avinenu no está escrito, no hay ninguna insinuación con respecto a la Avdalá. Dice la Gemara, Matkifla Rabba bar Shmuel, Matkifla Rabbe bar Shmuel, Veneimra bracha revi'it bifnei atzma. Pregunta Rabbe bar Shmuel, sabemos que hay una opinión que se puede decir el Avdalá como una bracha por sí misma. Milotnan, ¿acaso no está escrito en la Mishnah? Rabbi Akiva omra beracha revi'it bifnei atzma. La opinión de Rabbi Akiva es que todo el año se dice la Avdalá como una bracha por sí misma. Rabbi Eliezer omer beoda. Rabbi Eliezer dice que la Avdalá se dice en la bracha de Modim. También según Rabbi Eliezer se podría agregar. Entonces dice la Gemara, Atu kol hashana kula miavdinan que Rabbi Akiva de ashta nami naavid. ¿Acaso todo el año hacemos como Rabbi Akiva, que le decimos una braja por sí mismo a la Avdalá, que ahora vamos a hacer como Rabbi Akiva? Dice la Gemara, Kol hashana kula ma'itaim lo avdinan que Rabbi Akiva tam leisrei takun, tishasrei lo takun. Dice la Gemara, todo el año, ¿por qué no hacemos como Rabbi Akiva? Porque nosotros sabemos que tenemos la opinión de que como Chazal, Jajamim pusieron que hayan 18 brajot, no queremos hacer una braja nueva que no hay antes, por eso no hacemos como Rabbi Akiva. Dice la Gemara, Achanami Sheva Takun, Tamnei lo Takun. Dice la Gemara, si es así, también aquí. Si el que dice que se reza Avinenu es porque hicieron 7 brajot, las 3 del principio y las 3 del final que no se cambian, y en la mitad se dice Avinenu, entonces no podemos agregar otra braja más para decir Avdalá. Pregunta la Gemara, Matkifla Marzutra, Venichle Michlal Avineinu Hashem Elokeinu, Amavdil Ben Kodesh Lechol. Dice, pregunta Marzutra, ok, entonces podemos agregar solo la frase en la primera parte que es Jonen Adat, que es en contra de la braja de Jonen Adat, que nosotros decimos Avineinu Hashem Elokeinu Ladat Darkeja, podemos agregar Amavdil Ben Kodesh Lechol, podemos agregar, decir, Avineinu Hashem Elokeinu, Amavdil Ben Kodesh Lechol. Y entonces y agregamos también la Avdalá. Dice la Gemara, Kashia, de verdad no tenemos respuesta por qué exactamente no se hace así, pero aparentemente la conclusión de la halajá es que no se dice en Motzei Shabbat y Motzei Yom Tov Avinenu, porque entonces no tenemos forma de decir Avdalá. Sigue la Gemara, Amar Rav Bivi bar Abai, Kol hashana kula mitpalel Adam Avinenu, chutz mimot agshamim, mipnei shetzarich lomar she'ela bebirkat hashanim. Dice Rav Bivi bar Abai, también no podemos decir Avinenu en el invierno, porque hay que pedir por la lluvia, veten talu matar libraja, y no podemos hacerlo en Avinenu porque no está puesto en Avinenu. Pregunta la Gemara, Matkifla Marzutra, Venichle la Michlal bedashenu beneot artzeja, veten talu matar. Lo mismo que preguntamos antes con respecto a Avdalá, también aquí podemos agregarlo al resto de Avinenu. Dice la Gemara, no podemos. ¿Por qué? Atili trudei. Si todo el año él reza de una forma y de pronto en el invierno le decimos cambiar, se va a llegar a equivocar en el rezo, por eso no lo permitimos. Dice la Gemara, Avdalá bejonen adat nami ati leitudei. ¿Por qué no contestaste lo mismo con respecto a Avdalá? ¿Por qué ahí dijiste Kashia, que no tenemos respuesta? Y podemos decir que también en Avinenu, si agregamos Avdalá en el principio, nos vamos a equivocar. Dice la Gemara, Amrei, Atam kevan de atia betchilat tzlota lo matrid. Aja kevan de atia beemtza tzlota matrid. Contesta la Gemara, con respecto a Avdalá, ¿cuándo queremos agregar eso en Motzei Shabbat o Motzei Yom Tov? Al principio del Avinenu. Si es al principio, la persona puede estar concentrada y no equivocarse. Pero Birkat Hashani, si queremos agregar el pedido de la lluvia, tiene que salir en la mitad de Avinenu. Si en la mitad sí se llegan a equivocar. Sigue la Gemara, Matkifla Ravashi Veneimra Beshomei Tfilah.
Dicen, bueno, ok, entonces no podemos decirlo a la mitad, digámoslo al final. Cuando decimos la parte que es de Shomea Tefilá, podemos agregar ahí el pedido de la lluvia. ¿Por qué? Porque sabemos, de Amar Abitan Hum Amar Rav Asi, Ta'a, velo ezkir gvurot kshamim betchiat hametin, machzirin oto. El que no dijo Meshiva Ruach Umorid Geshem en la braja segunda de 18 lo devuelven. She'ela bebirkat hashanim en machzirin oto, mipnei sheyachol leomra beshomea tefilá. El que se equivoca y no dice Beten tal matar li braja, no tiene que repetir el rezo porque puede decirlo en la braja de Shomea Tefilá. Entonces vemos que se puede pedir la lluvia también en Shomea Tefilá. Entonces también en Avinenu la podemos pedir en la parte al final de Shomea Tefilá. Entonces sigue la braita, ve'avdala bechol hadat en machzirin oto mipnei sheyachol leomra lakos. También la avdala, el que se le olvidó en Motzei Shabbat decir avdala, no tiene que devolverse, no tiene que repetir el rezo, porque puede hacer la avdalá en la casa cuando esté con la copa de vino. Entonces, de todos modos, tenemos la pregunta, ¿por qué entonces no decimos Avineinu? Y decimos, ten talo matar y braja, al final de Avineinu, cuando se dice la parte que es equivalente a Shomea Tefilá. Contesta la Gemara, Ta'a Shani. Cuando una persona se equivocó, entonces puede decir, ten talo matar y braja, en la braja de Shomea Tefilá. Pero de antemano decirle no la digas en su lugar, sino pídela en Shomea Tefilá, eso no podemos hacer. Entonces, para decir al veneno tiene que ser que no sea invierno y no sea ni Motzei Shabbat ni Motzei Yom Tov. Sigue la Gemara. Gufa, con respecto a lo que dijimos, cuándo tiene que repetir rezo y cuándo no. Amar Abitan Hum Amar Rav Asi, Ta'a velo ezkir gvurot kshamim betchiyat hametim, machzirin oto. She'ela bebirkat hashanim en machzirin oto, mipnei sheyachol leomra beshomea tefila. Ve'avdala bechol hadat en machzirin oto, mipnei sheyachol leomra al hakos. Ahora tiene una pregunta. Meitive, está escrito en la braita, acá aparentemente algo diferente. Ta'a velo ezkir gvurot kshamim betchiyat hametim, machzirin oto, eso es lo mismo. She'ela bebirkat hashanim, machzirin oto. Aquí está escrito que si no dijo Beten talo matar, sí tiene que repetir el rezo. Ve'avdala bechol hadat en machzirin oto, mipnei sheyachol leomra al hakos, eso es lo mismo. Entonces, pero tenemos aparentemente una contradicción con respecto al que no dijo Ten talo matar, libraja, si lo devuelven o no lo devuelven. Contesta la Gemara, lo kasha. Abe yachid, abe tzibur. Si una persona está rezando solo y se le olvidó decir talo matar, libraja, tiene que repetir. Pero si está en público y después la va a escuchar de shliach tzibur, entonces no tiene que repetirlo, el rezo. Pregunta la Gemara, betzibur ma'itaimelo mishum desh'ama mishliach tzibur. Y achi ay mipnei sheyachol leomra beshomea tefila, mipnei sheshomea mishliach tzibur mi ba'elei. Pregunta la Gemara, en la braita está escrito la razón por qué él no tiene que volver. Está escrito porque la puede pedir, puede decir el Beten talo matar y braja, puede decirlo en la braja de Shomea Tefilá. Y no dice porque lo va a escuchar de Shliach Tzibur. Entonces esa respuesta aparentemente no es verdad. Dice la Gemara, Ela idi ve'idi beyachid. También si estamos hablando de una persona que está rezando solo, de todos modos hay diferencia. Velo kashya. Ad idkar kodem shomea tefila. Si él se recordó que no dijo Beten talo matar braja antes de la braja de Shomea Tefilá, entonces no tiene que repetir porque la puede decir en Shomea Tefilá. Hadeatkar batar Shomea Tefilá. Pero si se recordó solo después de que ya pasó la braja de Shomea Tefilá, tiene que repetir el rezo para decir Beten tal umatar li braja. Después, y con eso terminamos esta página. Después la Gemara especifica más exactamente cuándo se recordó y a dónde vuelve. Y eso es en la próxima página. Muchas gracias. Be'atzlacha.